En los gobiernos se producen actos impúdicos de toda suerte, pero solamente algunas veces estos actos se convierten en la identidad de un gobierno. Por ejemplo, la persecución, los crímenes, los abusos y el latrocinio se convirtieron en elementos distintivos del gobierno de Trujillo. La persecución política se convirtió en elemento distintivo de ese periodo de tránsito de la dictadura a la democracia que encabezó Balaguer entre el 66 y el 78. La democracia, la conquista de las libertades públicas se convirtió en el elemento distintivo del gobierno de Antonio Guzmán, del Partido Revolucionario Dominicano, y Salvador Jorge Blanco, del Partido Revolucionario Dominicano. Ya lo que vino después, con los 10 años de Balaguer, fue la consolidación de las libertades públicas, y después con el PLD se consolidaron las libertades públicas individuales. Bueno, y el PLD hizo un gobierno más o menos íntegro entre el 96 y el 2000. Del 2004 para acá fue que vino rumba abierta para baile. Se transformó la psicología del ejercicio de la función de gobernar entre quienes asumieron el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana con la salida de Don Juan. Y se llegó a pensar que se valía todo. Que se valía todo. No solamente un tema de que usted sobrevaluara una obra. No solamente el tema de que usted se prevaliera de un amigo, un próximo, un allegado que estaba en una posición pública para agenciarse una botella. No ya una práctica a veces hasta comprensible de emplear a la gente en el Estado, que la gente vaya a refugiarse al Estado en busca de un empleo porque el aparato económico productivo nacional no le garantiza puestos de trabajo para ganarse la vida. No esas cosas que son distorsiones del ejercicio del poder en una sociedad marcadamente atrasada, pero atrasada en el pensamiento que tiene el liderazgo económico sobre cómo conducir la sociedad, o en el pensamiento que tiene el liderazgo religioso en cómo conducir la sociedad, o en el pensamiento que tiene el liderazgo comunicacional en cómo conducir la sociedad. No, y ni hablar del político. No es atrasada, no es porque sea atrasada en todo esto. Y hasta esa característica de la sociedad explica todas las distorsiones que se presentan. No, es que el PLD llevó el ejercicio del poder a un nivel de degradación de tal dimensión que se entendía que se valía todo, y eso humillaba a mucha gente en el PLD que no creía en eso. Lo humillaba porque pertenecía a ese colectivo y entendía que eso no guardaba ninguna relación con la esencia del PLD y con las motivaciones que le dieron origen al PLD o las motivaciones que tuvieron cientos de miles de dominicanos y dominicanas para integrarse al PLD como un ejército transformador de la sociedad. Y eso llevó a agentes del gobierno a considerar que podían depredar el erario sin ningún límite ni prudencia. Es más, alguna gente creían que podían convertir el Estado en un harén a partir
de compensaciones ofrecidas con nombramientos o privilegios de negocio. A ese nivel se llegó. Claro, esto no vincula a decenas de miles de damas que su vinculación con el Estado era su trabajo, su capacidad o su conocimiento. Estoy hablando de la concepción que tenían algunos dirigentes del PLD del ejercicio del poder. No es la debilidad propia del humano de ligarse, de vincularse emocionalmente, sentimentalmente o sexualmente, no. Estoy hablando de una concepción de manejo del Estado para un propósito. Utilizar los puestos públicos y la ventaja pública para tener la posibilidad de disfrutar de un harén. Pero se llegó al límite de usted creerse que podía convertir a un delincuente que muere en el marco de una refriega por una extorsión que llevan a cabo él y su hermano en contra del matador, sacralizarlo dedicando 3 días de duelo nacional por su muerte. A una persona que muere en esas condiciones, en un proceso de extorsión y de tumbe, con él y con y parientes de él y con el matador. Eso es creerse que usted puede hacer todo lo que le viene a voluntad con el Estado. Eso es mancillar la dignidad básica del Estado. No fue el tema simple y llanamente del aprovechamiento, pero entonces llegan al Estado y creen que pueden disponer de miles de millones de pesos en el departamento que controlan para hacer negocio en favor de asociados, testaferros o compañías suyas. Fue que se rompieron todos los límites. Ese tema del harén de Trujillo no se veía. Y la corrupción nunca se había visto en los niveles que se vio. Se consideraba que se valía todo, que podían todo. Perdieron todo norte, perdieron todo muro de contención, perdieron todo freno. Y qué bueno que la sociedad despertó. Y qué bueno que está en manos el control y la persecución en manos de la sociedad civil. Porque se llegó hasta considerarse en el derecho de construir un esquema de impunidad que destruía valores esenciales de la convivencia democrática. Lo que ha pasado en República Dominicana no tiene nombre y mis dudas de que se enfrente esto no han sido despejadas, porque la complejidad, la complicidad entre políticos es de dimensiones muy grandes que la mayoría de la gente que me escucha y me ve no conoce, pero yo sí lo conozco. Ojalá y se siga así. Ojalá y se despejen todas mis dudas. Y ojalá y se despejen las dudas de mucha gente. Lo único malo es que todavía gravitan en las decisiones importantes del curso que debe seguir la sociedad fuerzas que están comprometidas con ese pasado. Y esto nos llena de dudas a todos. El PLD, si quiere recuperarse, tiene que identificar un carril ético y tiene que identificar espacios para la gente que cree que el Estado no es simplemente un botín del que hay que irse a aprovechar de manera desenfrenada. Eso es un desafío para el PLD, porque el PLD, como yo dije en un video anterior, mientras en el PRM se intentaba proteger sus valores éticos, en el PLD destruían los valores éticos y resaltaban
resaltaban lo peor de la sociedad que se había anidado dentro de esa organización política. Pero vamos a ver si iniciamos un camino que ponga fin al desenfreno y a la dimensión de que en el Estado se vale todo. Muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal, comparta nuestro contenido con la persona que usted entienda que debe vincularse a él. Y gracias, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos.